Estoy viendo que de los 3 colegios de abogados que integran el Consejo General de la Abogacía Mexicana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM comparten la preocupación de la ciudadanía y del gobierno ante la pandemia del COVID-19 y emplaza al gobierno, al presidente, para que instale el Consejo de Salubridad General para que con la gradualidad de cada fase amerite, emita declaratorias generales de carácter obligatorio en todo el país para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 bajo una sola directiva que uniforme los criterios en los 3 niveles y órdenes del gobierno. Y firman los dirigentes, pero sobre todo al primero que firma es Alfonso Pérez Cuéllar, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Y le aprecio mucho al abogado Pérez Cuéllar que me haya aceptado esta llamada. Licenciado Pérez Cuéllar, buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Radio Fórmula. A ver, ¿qué es? Vamos a empezar primero. ¿Qué es el Consejo de Salubridad General? Bueno, el Consejo de Salubridad General es un ente que está desde la Constitución de 1917, tiene carácter de autoridad sanitaria con funciones normativas y consultivas, y este Consejo se contempla para tener y atender justamente a este tipo de crisis. Su origen pues remonta desde la Constitución del 17, cuando México tuvo el problema de la fiebre amarilla que se extendió por Tamaulipas y hasta Monterrey, y todo venía por el problema de que en el ferrocarril del Golfo, que iba por estos estados y llegaba hasta Nuevo León, el entonces gobernador decidió que el ferrocarril debía de continuar cruzando por los estados, aun y cuando los consejos de la autoridad sanitaria decían lo contrario. Esto ocasionó la invasión de la epidemia y trajo como consecuencia la pérdida de 1,700 vidas en solo 60 días. De esta manera, el constituyente del 17 toma esta decisión y se establece desde entonces en la Constitución a este Consejo de Salubridad General, dependiente del presidente de la República, aunque integrado por el secretario de Salud y pues toda una serie de vocales y asesores, para que atiendan estos casos graves y específicamente cuando se trate de peligro de invasión de enfermedades exóticas y epidemias en el país. Así lo establece el artículo. Y usted, ya sé que la pregunta no es para usted, abogado Pérez Cuéllar, pero ¿por qué el presidente de la República, por qué este gobierno no habrá activado este Consejo de Salubridad General? ¿Tiene alguna idea? Bueno, lo que hemos escuchado del señor subsecretario López-Gatell es que pues no nos encontramos aún en una fase que amerite que todavía se lleve a cabo estas reuniones y estas sesiones para tomar determinaciones. Pero mira, Joaquín, lo que ocurre aquí es que estamos teniendo una serie de problemas en cuanto a las decisiones que se toman en los 3 órdenes y niveles de gobierno. Por ponerte un ejemplo, cerró la Corte y los demás órganos jurisdiccionales federales, igual que el Tribunal de la Ciudad de México, pero hoy, mientras estamos hablando, está abierto el Tribunal del Estado de México o el de Puebla, oficinas públicas a nivel estatal y federal, registros, juntas de conciliación y una serie de empresas que no saben qué hacer probablemente, y lo que nosotros estamos exhortando es a que estas medidas se tomen como decisiones ejecutivas de excepción en forma gradual. Entendemos que si aún no estamos en esa fase de gravedad, como se han determinado y numerado, pues sí estaremos seguramente en ello. Ya se ha dado cuenta pues de una fórmula más bien matemática incluso, ¿no? Sí. Estamos viendo lo que ha pasado en todos los demás países y por lo tanto creemos que tiene que haber una sola directriz. Bien, porque es lo que estoy leyendo es que este Consejo de Salubridad General sí señala que la autoridad sanitaria, o sea, este consejo, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país, para todas. Así es. Esa es justamente la intención, como te comentaba hace un momento, de lo que ocurrió históricamente, para evitar que la decisión de un gobernador, de un presidente municipal o de cualquier otra autoridad contradiga lo que está estableciendo la autoridad sanitaria. De esta manera es una sola guía, es una sola directriz y se puede evitar en forma muy importante que existan estas dudas. De pronto hemos visto, y lo conocemos todos, aislamientos voluntarios, algunos que quieren y pueden aislarse, pero también concentraciones a veces en contra de la voluntad. Hay personas que están
laborando porque se los exige así su actividad. La mía. Y tal vez no saben si lo están haciendo. Efectivamente, son muchos de los casos y no sabemos si debiéramos o no todos estar aislados como lo vemos en otros países o en qué momento. Ese llamado le corresponde a la autoridad sanitaria. Lo único que estamos exhortando es a que con mucha claridad se establezca, pero como debe ser, y lo marca la Constitución y la ley, en el Diario Oficial de la Federación, y que tengamos en un ejercicio de gobierno abierto información constante y casi que al tiempo de lo que se está tomando como determinaciones, porque esto nos va a ir atacando tal vez pues, en momentos muy rápidos como lo hemos visto en otros países. Bien, pues ojalá, seguimos en contacto, licenciado Pérez Cuéllar, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, porque sí llegará el momento en que tendrán que activar pues este Consejo de Salubridad General, ¿no? Así es, esperemos que sea pronto, no como una medida de urgencia en este momento, de que estemos en una de las fases que nos dicen los números que no estamos, pero sí para que nos preparemos. Necesitamos todos conocer cuáles son las medidas que se tomarán y no que se nos informen tal vez de último momento. Por ejemplo, hace un momento, quien está dando a conocer las medidas sanitarias en el aeropuerto de la Ciudad de México no es la Dirección General de Aeronáutica Civil ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de quien depende Aeropuertos y Servicios Auxiliares, sino es el gobierno de la Ciudad de México, que no tiene nada que ver con el aeropuerto. Es correcto, y entonces este cruce de información y esta, forma de que una autoridad vea a otra de frente con determinaciones distintas, lo que provoca pues es inseguridad para todos y sobre todo pues un desazón absoluto en la ciudadanía. Creemos que ese es el valor de que haya una sola línea y una sola directriz para saber todos los órganos y niveles de gobierno qué deben hacer. Bien, pues licenciado, muchas gracias por aceptarme esta llamada esta tarde y le mando un saludo. Igualmente, Joaquín. Le iba a mandar un abrazo, pero que sea virtual. Sí, no, evitémoslo ahora. Sí. Gracias. Buenas tardes, el licenciado Alfonso Pérez Cuéllar, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana.